vamos a empezar el pacto davídico. Como ya se había dicho en la clase pasada, hace 15 días terminamos el pacto mosaico y entonces el día de hoy vamos a empezar el pacto davídico, que es el último de los pactos que se encuentra en el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, este es el último de los pactos del antiguo pacto y también es el último pacto que se encuentra en el reino ¿de dónde? ¿Reino de qué? Y esa es una pregunta para ustedes. El reino de Israel, ¿verdad? ¿Y el reino de Israel qué compone? ¿Qué pactos se componen? No, ese es ese es el reino de ese es otro reino. Ajá. Abrámico, mosaico y es el davídico, ¿verdad? Y en el reino de la creación es el pacto de obras o el pacto adámico o adánico, como ustedes lo mencionan, y el pacto con Noé o noémico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a empezar el día de hoy y como tal, yo no voy a empezar directamente a hablar acerca del pacto como tal, sino vamos a entrar en un contexto precisamente para ver el por qué y de dónde sale este pacto o por qué llega este pacto y cuál es el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos tardaremos, pienso yo, 1 o 2 clases, tal vez. ¿Me le cambia, por favor, a HDMI 1, por favor? A ver, gracias. Muchas gracias. Ok, listo, ahí estamos. Entonces, como les decía, vamos a ver el pacto davídico y vamos a empezar en el contexto, ¿verdad? En dónde estaba el pueblo de Israel, cuál es la situación del pueblo de Israel para que nosotros entendamos más el por qué se dio este pacto. Sabemos que de una manera, si lo vemos más macro, sabemos que es parte de toda la historia de redención. Eso creo que ya lo tenemos todos claros, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a ver el día de hoy es para que ver exactamente en qué posición estaba el pueblo de Israel. Ahora, hasta ahorita, hermanos, con todo lo que hemos visto del estudio de los pactos, ¿qué es lo que los pactos o la historia de redención nos ha revelado acerca de Cristo? Y específicamente acerca de Cristo hasta donde nosotros hemos llegado. ¿Quién puede decirme qué es lo que nos ha revelado cada uno de los pactos, pero algo que ustedes se acuerden de qué es lo que nos ha revelado acerca específicamente del Mesías, de Cristo, con lo que ustedes han visto hasta ahorita? ¿Perdón? Claro, hasta ahorita hemos visto que todo lo que ha dicho Dios se ha ido cumpliendo, ¿verdad? Y hay algunas promesas que toman un poco más de tiempo, pero al final y al cabo soberanamente Dios ha cumplido sus promesas. Pero específicamente del Mesías, ¿verdad? Hasta ahorita, hasta donde llegamos, que es el pacto mosaico, ¿qué pistas, si podemos decir así, hemos visto acerca del Salvador? Él ha preservado desde el protoevangelio, él ha preservado la simiente a través de los diferentes pactos que hemos visto, las promesas, a través de promesas. Entonces, con algo que dijo, para que ustedes entiendan un poquito más la pregunta, con lo que dijo Kevin, en el protoevangelio ya tuvimos algo acerca del Salvador, ¿verdad? Que iba a ser la simiente de la mujer, y lo podemos poner como un punto ahí, ¿verdad? Y hasta ese momento, en el pacto de obras, lo que sabíamos que el Salvador o el Redentor iba a ser una simiente de la mujer. Era toda la información que teníamos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hemos visto? ¿O qué otra cosa nos ha revelado los pactos acerca del Mesías hasta ahorita? Bueno, también nos deja ver que siempre nos ha ido llevando a que era necesario un nuevo pacto, o sea que no... Y que de alguna manera, si le entendí lo que quería decir usted, es que con los pactos que hemos visto la necesidad de que el hombre siempre falla, sí, ¿verdad? Que el hombre siempre falla y que es necesario un nuevo pacto para... Y entonces nos está apuntando como que algo mejor o mayor, ¿verdad? Eso. Otra cosa del Mesías que ustedes recuerden, el hermano Elí. El hermano Elí quiere participar. Y algo que dijo Kevin, y para que ustedes también apunten más o menos, más específico lo que les digo, tenemos una información
que el Salvador, la simiente, venía de la mujer. Eso es hasta ahí, pero hasta el pacto de obras. Ya vimos otros pactos. A ver. Cuando Dios le dijo a Abraham sobre el hijo que iba a tener y que de ahí iba a tener muchos hijos, pues. Ok. Ya tenemos ahí otra información del Mesías, que era que a través de la simiente de Abraham iba a venir ese Redentor, ¿verdad? Entonces ya es algo más específico, porque de Adán y Eva a Abraham, bueno, se ha reproducido la humanidad y ya tenemos una información específica que a través de la simiente de Abraham iba a venir esa simiente de redención que se le anunció en el pacto de obras. También que esa redención se iba a dar a través del derramamiento de sangre. Entonces, ¿Y dónde lo vemos? En los sacrificios que se hacían en el templo y todo eso, en el pacto mosaico, exactamente, Dios estipula esas leyes y cómo se debe adorar primeramente a Dios, y luego estipula que debe haber ese derramamiento de sangre para hacer expiación. Y ese derramamiento de sangre es porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y es necesaria el derramamiento de sangre. Y lo podemos ver, Kevin lo dijo específicamente en el pacto mosaico, en los sacrificios, en esa ley ceremonial, pero también lo vimos un poco antes con el pacto abrámico. ¿Con quién? Lo vemos desde el principio, cuando tuvo que haber un derramamiento de sangre por el pecado de Adán y Eva, y entonces tuvo que matar a unos animales para cubrirlos, ¿verdad? Y después lo vemos con Abraham también, ¿verdad? Cuando va a sacrificar a Isaac y provee ¿qué? Un cordero, ¿verdad? Entonces Dios es el que va a proveer ese cordero para precisamente el derramamiento de sangre, para cubrir nuestros pecados o perdonar nuestros pecados. ¿Qué otra cosa podemos ver? Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que, esa es la pregunta. En estos pactos que hemos visto, ¿qué otra cosa podemos ver acerca de ese Mesías? Nosotros, claro, en el antiguo, el hermano quiere participar, nosotros, claro, ya tenemos toda la revelación completa y sabemos muchas cosas, pero si nada más nosotros tuviéramos hasta el pacto mosaico, ¿qué entenderíamos del Mesías que habría de venir? A ver, hermano. Viendo todo el historial de los pactos, podemos ver de que esos pactos simplemente tienden o son cumplidos por parte de Dios. El hombre no tiene obra ninguna en esos pactos. Exacto. Solamente viene de parte de Dios, ya tanto como el ofrecimiento del cordero en Adán y Eva, el cordero para Abraham, sustituir a Isaac. Ajá. Y luego más adelante lo vemos también en los otros pactos, que solamente Dios es el que hace el pacto con el hombre. Y el hombre no tiene nada que cumplir. Exacto. Algo importante que notar es que los pactos siempre vienen de parte de Dios, ¿verdad? En unas malas teologías, a lo mejor en otras iglesias se enseñan que uno puede pactar con Dios, ¿verdad? Dándole algo, trayendo dinero, pero eso es totalmente fuera de las escrituras. Entonces ni siquiera lo vamos a tocar eso. Entonces, bueno, hasta ahorita entonces tenemos otra cosa. Adelante, sí. Otra cosa que podemos ver es que también era necesario un Salvador. Ya se había dictaminado muerte y era necesario que, bueno, con relación a Cristo, ese Salvador desde siempre se había visto, se había mostrado, pues, exacto, durante todos los pactos. Había la necesidad de alguien que viniera a cumplir, ¿verdad? Bueno, ahora, pregunta para ustedes, hermanos. Hasta donde hemos visto, ¿verdad? Hasta donde hemos visto, y en este caso podemos mencionar a Adán, a Abraham, a Moisés, a Josué, tal vez, que lo vamos a tocar el día de hoy, a Noé. Todos ellos tenían un conocimiento de que tenía que haber venido, que vendría un Mesías en el futuro, o ellos no conocían eso, o ellos no lo entendían. Nosotros lo entendemos a través de lo que leemos, lo que estudiamos, y también la confirmación del Nuevo Testamento con los apóstoles, ¿verdad? Que nos enseñan la doctrina y nos enseñan la interpretación del Antiguo Testamento. Pero pregunta, ellos tenían, aunque sea poco, pero tenían el conocimiento de que vendría un Mesías, ¿sí o no? Sí, perdón. Ajá, adelante, hermano. Sí, con respecto a lo que había preguntado anteriormente. Ajá, sí. De los pactos. Sí. También algo bien importante que es bueno tenerlo presente es de que la única manera que Dios se relaciona con el hombre es con un pacto. No hay otra manera, y pues como usted mencionó, el pacto es unilateral, es nomás de allá para acá. Exactamente. Nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Es Dios el que pone las reglas. Exactamente. El hombre se somete solamente. Y completando el pensamiento del hermano es que ¿por qué nada más
¿por qué ustedes creen que nada más Dios se podía acercar al hombre? Y tenía lo que dijo precisamente el hermano. ¿Por qué? Hay un por qué. Solamente Dios se podía acercar a nosotros y no nosotros a Él. Y es muy fácil. ¿Por qué, perdón? No. A ver, el mismo hermano Nambo quiere completar la idea. Hay un por qué nosotros no podíamos tener una relación con Dios. Creo que fue Martín Lutero el que dijo, no estoy seguro quién lo dijo, pero alguien lo dijo, que, bueno, esa es una parte quizás de la respuesta, de que la verdad no se descubre, la verdad se revela. Okay. Y a Dios nadie pudiera haber encontrado a Dios si no es Dios el que se revela. Ok, pero ¿por qué? Eso está muy bien, pero ¿el por qué? Por su misericordia, por su amor. Hay algo más. Por el pecado. Claro. Por el pecado. Claro, ese es el punto clave. Que nosotros, ustedes recordarán, cuando estaba Adán y Eva en el Edén, ellos tenían una relación con Dios, ¿verdad? Ellos tenían una relación con Dios, pero cuando pecaron, ¿qué fue parte de la consecuencia de ese pecado? Se rompió esa relación con Dios. ¿Qué pasó con ellos? Fueron echados del huerto del Edén. Algo visible, ¿verdad? Una separación del hombre, del humano, con Dios. Entonces, con todo lo que dijo el hermano Nambo y completando que por el pecado precisamente nosotros no nos podíamos acercar a Dios. Entonces era necesario que Él iniciara esa relación o iniciara ese acercamiento y precisamente a través de pactos, ¿verdad? A través de pactos. Y es como lo vamos a estar viendo ahorita y lo vamos a seguir viendo. El pecado fue, como ustedes lo pueden ver, no nada más dañó todo lo que es nuestro ser, sino que nos privó de tener una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien, hermanos. Entonces, todo esto que ustedes han mencionado lo hemos visto, ¿verdad? A través de los pactos. Más aparte, hemos visto cada uno de los pactos individualmente y cómo esos pactos nos han enseñado algo específicamente en cada uno del pueblo de Israel, que ahorita ya lo vemos con Moisés, pero anteriormente con Abraham, cómo se desarrolló eso y cómo llegaron a ser un pueblo, cosas específicas para ellos y terrenales y temporales que fueron cumplidas también para ellos. No solamente era apuntar al Mesías, ¿verdad? Sino que ellos también tuvieron un cumplimiento de esto. Muy bien, ahora vamos a tener la introducción del pacto davídico y el contexto. Y parte del contexto, parte de todo lo que hemos visto es lo que ustedes dijeron, pero ya más específicamente, ¿qué pasó entre el pacto mosaico y el pacto davídico? ¿Verdad? Vamos a entender eso, vamos a ver el día de hoy eso. Ahora, hasta donde nosotros vimos en el pacto mosaico, ¿hasta dónde nos quedamos y podemos decir en el relato de las Escrituras? ¿Hasta dónde nos quedamos? ¿O hasta dónde el mediador de este pacto mosaico, hasta dónde se quedó él? Que fue Moisés, claro, ¿verdad? Sí, la ley, claro, pero ya específicamente en el tiempo, ¿en dónde nos quedamos? Más específico, al final de Deuteronomio, ¿qué es lo que pasa al final de Deuteronomio? ¿Dónde está el pueblo de Israel? ¿Cuál es la situación del pueblo de Israel? Eso ya viene en el libro de Josué, pero exactamente un poquito antes de eso, ¿en dónde se encontraba el pueblo de Israel? Todavía se encontraba en el desierto, ¿verdad? Moisés se muere, Dios en su misericordia le deja ver la tierra prometida, que era su misión, ¿verdad? Por eso Dios lo levantó a Moisés. Pero ¿por qué pasó que no lo dejó entrar? Por el pecado, porque él pecó. Entonces, hermanos, al final del libro de Deuteronomio vemos cómo el pueblo de Israel se acerca a la tierra prometida. Vemos cómo Dios permite a Moisés ver la tierra, pero no entra en ella. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 32, específicamente en el versículo 51 y 52, que dice de la siguiente manera: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahora, ¿alguien recuerda el pecado de Moisés? Le pegó a la peña, ¿verdad? Golpeó la roca. Golpeó la roca dos veces. ¿Y cuál era la instrucción de Dios hacia Moisés? Una sola vez. Que le hablara, ¿verdad? Nosotros en Deuteronomio vemos cómo él comete ese pecado de pegarle dos veces a la peña. Y si nosotros regresamos, no me recuerdo si es en el libro de Números específicamente, pero en el libro de Números ya había pasado algo similar. Y en esa primera ocasión en el libro de Números, Dios le dice, cuando también los hijos de Israel, o el pueblo de Israel como se les llama también,
están quejándose, como todo el tiempo que pasaron en el desierto, ¿verdad? Se están quejando de que no tienen agua. Y entonces en el libro de, creo que es Números, si no recuerdo, Números 17. Entonces, ahí pasa que se están quejando precisamente del agua, y ahí es donde Dios le dice que le pegue a la peña una sola vez. Y sabemos ya por ahora, por la doctrina, que esa roca era Cristo, ¿verdad? Y eso apuntaba a que solamente una vez Cristo se iba a sacrificar por nosotros, se iba a ser golpeado, ¿verdad? Entonces, bueno, acá en Deuteronomio pasa algo similar. ¿Y qué pasa? Le pega 2 veces. En su enojo, Moisés, no con Dios, sino con el pueblo por necio, por desobedientes, por quejumbrosos, como decimos los mexicanos, ¿verdad? No sé si en Colombia o en otros países se diga así, pero por quejumbrosos, ¿verdad? Entonces le vuelve a pegar. Pero Dios, por eso lo que les leí ahorita, porque no me santificasteis, ¿verdad?, con los hijos de Israel, sino que al revés, te enojaste y le pegaste a la piedra, no te voy a dejar entrar a la tierra. Entonces veamos cómo Dios es muy serio en respecto al pecado, ¿verdad? Podemos verlo ahí. Y entonces podemos decir, Moisés básicamente toda su vida fue precisamente para eso, para liderar al pueblo y entrar en la tierra prometida, pero no se le permitió por el pecado. Muy bien. Si vamos más adelante en el capítulo 33 de Deuteronomio, Moisés está a punto de morir y él bendice a las tribus de Israel, y en el capítulo 34 Josué es lleno del espíritu de sabiduría para liderar al pueblo y entrar en la tierra, y es la muerte y la sepultura de Moisés y entonces ahí es donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? En las escrituras, hermanos, no vemos que hay un pacto con Josué, y es porque ya vamos a ir avanzando en esto. No vemos como tal un pacto como Josué, pero fue el que se levantó Dios para que él liderara al pueblo de Israel para poder entrar en esa tierra, ¿verdad? Él es el ejecutor del pacto con Moisés y de las promesas del pacto con Abraham que se hizo, y también vemos que Moisés sigue siendo el mediador del pacto, como ya lo habíamos mencionado, y solamente él sirve como una función de ejecutor, o sea, de ejecutar el realmente llevarlos a la tierra, ¿verdad? A través de todos estos hechos y personajes vemos algo que es constante, que son las promesas de Dios y que no han fallado, que es una de las cosas que ustedes mencionaron ahorita. Dios es fiel en su palabra, va cumpliendo sus promesas dentro del marco de sus pactos, que es otra cosa que ustedes también mencionaron. Bajo Josué, Caleb y el poder de Dios, Israel entró en Canaán, que era la tierra prometida, ¿verdad? Que después nosotros ahora la conocemos como Israel. Y obtuvo lo prometido, ese pueblo. Dios cumplió su promesa de la herencia de la tierra. La plenitud de esa promesa cumplida era disfrutar de la tierra. Y eso lo aclaramos en clases pasadas, de que la promesa que se les había hecho al pueblo era precisamente una tierra física, ¿verdad? El pueblo, algo terrenal, algo delimitado, y era esa tierra. Y ese era precisamente el cumplimiento, de llegar ahí y poder disfrutarla. Que ya no eran extranjeros, ya no eran exiliados, como les va a pasar después, tenían una tierra propia, y ese era precisamente el disfrute de esa promesa específica. Leemos en Josué, para los que me acompañan en sus Biblias, leemos en Josué 21, y voy a leer a partir del versículo 43, y dice lo siguiente: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces aquí vemos cómo ya esas promesas que habían sido desde Abraham, y a veces nosotros podemos perder la noción de cuánto tiempo había pasado, ¿verdad? Porque nosotros leemos pues el libro de Deuteronomio, leemos el libro de Josué, y pues como están de una página a otra, pues nosotros a veces perdemos esa noción de que habían pasado muchos años. Muchos años desde que si no estoy mal, más de 400 o alrededor de 400 años, desde que se le prometió a Abraham. Y entonces de 400 años después, Dios cumple esa promesa. Entonces tenemos que también tener eso en cuenta, que no fue inmediato, ¿verdad? Que pasaron muchas cosas. Muy bien. La tierra de Canaán
específicamente la tierra como tal, era tipológica de la ciudad celestial que Dios preparó. Si ustedes aquí ya han escuchado muchas veces a los pastores que hablan de esa Canaán celestial, ¿verdad? Que es el cielo, la tierra prometida, pero la espiritual, no la terrenal. Y los patriarcas lo sabían aún recibiendo lo prometido. Es interesante, hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy, o bueno, este fragmento que sigue, porque nosotros cuando vemos todo esto pensamos muchas veces que esa tierra o ese cielo, esa tierra o esa Canaán celestial es algo muy de nosotros o del nuevo pacto. Pero aún los patriarcas, aún los primeros creyentes, y estoy hablando acerca de Abraham y de todos ellos, sabían que había algo más que una tierra física. Y entonces lo vamos a ver y vean qué bonito es esto. Ahora, ¿cómo nosotros por la doctrina sabemos y decimos, verdad, que es algo tipológico del canal celestial? ¿Cómo lo sabemos? Y aquí ya entra la doctrina. Alguien que quiera participar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos afirmar y decir eso? Si alguien quiere participar. El hermano Raúl, por favor. Yo creo que a través de los pactos nos ha dejado ver de que los otros pactos era algo terrenal, como sabemos, ¿verdad? Sí. Pero sabíamos que todo eso apuntaba a que iba a venir el nuevo pacto, que ya era algo espiritual, ya no era terrenal, y por esa razón vemos que ya, como dices tú, también ellos de alguna manera, cuando eran llenos del Espíritu Santo, sabían que había algo más que lo terrenal, que era la celestial, de alguna manera, y creo que a través de eso es que vamos viendo que todo apuntaba a lo espiritual. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver precisamente ahorita los textos que nos afirman mucho de lo que dijo el hermano, ¿verdad? Que hasta ellos ya sabían, no solamente esperaban algo físico, porque precisamente todo esto, este pacto, el mosaico que vimos, precisamente nos habla de que ellos estaban buscando esa tierra a donde iban, ¿verdad? A donde los estaba dirigiendo Moisés, a donde Josué los llevó. Pero ellos también sabían de esa canal espiritual. Vamos a verlo. Hebreos 11, por favor. Y vamos al capítulo 11, el versículo 8, por favor. Hebreos 11, 8, y empiezo a leer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y eso ya entendemos que es lo terrenal. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. A ver, pausa. ¿Qué acaba de decir el escritor de Hebreos? Por la fe habitó como extranjero, ¿en dónde? ¿En Egipto? En la tierra prometida. ¿Cómo? Si esa era la tierra que le prometió Dios, ¿cómo que como extranjero? Vamos a seguir leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow, ¿verdad? Hasta ellos, en la tierra prometida, en esa promesa, habitaron como extranjeros, esperando la que es el arquitecto y el constructor, Dios, la celestial. Vamos a seguir leyendo. Sáltense ahí mismo al versículo 13 y sigue diciendo: conforme a la fe murieron. Y bueno, pausa tantito. En este capítulo, si ustedes empiezan a leer desde el principio, nos habla que por la fe Abel, y que por la fe Enoc, y por la fe Noé, y Abraham, Moisés, todos ellos, ¿verdad? Nos habla que por la fe hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto, si ustedes recuerdan, en el pacto noémico dijimos que ¿cómo sabemos que Noé tuvo fe? Pues por lo que hizo, ¿verdad? Construyó, obedeció. Por su obediencia de construir el arca, se salvó. Y eso es lo que precisamente el escritor de Hebreos, Pablo, nos habla en los versículos anteriores. Bueno, el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, la terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver. Y esto se está refiriendo a quién, ¿de quién estábamos hablando aquí? De Abraham, ¿verdad? Él sale de Ur de los Caldeos, llega a Canaán y después ¿a dónde va? A Egipto,
y regresa, para que se entienda esto más específicamente. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahí está muy claro, ¿verdad? Ahí ya está muy claro que hasta ellos sabían de esa ciudad celestial, no nada más la terrenal. Así que podemos entender, hermanos, que los mismos patriarcas, y aquí nos lo dice precisamente estos textos, estaban esperando por fe, ¿qué? La ciudad celestial y no la terrenal. Muy bien, ahora lean precisamente, y se va a tener muchísimo sentido, Hebreos 11, ¿dónde estamos? Versículo 1. Y les doy 3-4 segundos para que lo lean. ¿Qué dice ahí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene mucho más sentido eso, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Porque ellos entendían que esa fe tenían una certeza de ¿qué? De lo que esperaban que era la ciudad celestial, ¿verdad? Y la convicción, la seguridad, porque no la veían, pero ellos tenían una seguridad, aunque no lo veían. Y se entiende mucho más ese significado, porque a veces lo usamos como muy a la ligera, pero en el contexto ya lo entendemos mucho mejor, ¿verdad? Y se entiende mucho mejor. Esa fe de lo que no se ve, ¿verdad? Ellas la tenían en la ciudad celestial. Muy bien. Entonces, Moisés peca contra Dios y solo se le permite que es lo que hemos estado viendo hasta ahorita, se le permite ver la tierra, pero no entrará en ella. Y Moisés bendice a las tribus, Josué lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lleno de espíritu y de sabiduría muere, y la sepultura de Moisés ya lo vimos. Y bajo Josué, Caleb y el poder de Dios, Israel entró en Canaán y obtuvo lo prometido. Y ya entendemos cómo ellos lo veían, ¿verdad? Y cómo lo entendían. Hasta aquí, hermanos, hago una pausa. ¿Tienen preguntas o comentarios? Sí. Profundizando un poco para aportar sobre por qué esa necesidad de un pacto. Uh-huh. Y, o sea, la respuesta sí es el pecado. Ese pecado, después de la caída, nos apartó de la comunión con Dios. Estábamos en un estado de inocencia. Uh-huh. Y por eso teníamos poder. Por eso estábamos en comunión con Dios. Ahora, Dios es santo, santo, santo. Dios es aparte de nosotros y Dios no tiene comunión con el pecado, ni con el pecador. Entonces, Dios toma la iniciativa y establece un pacto para poder introducirse Él en la historia humana. Así es. En una condescendencia, porque Él no estaba obligado. Él condescendió con nosotros y estableció un pacto. Y ese pacto tiene unas promesas, promete a Cristo. Uh-huh. Y de esa manera, a través de ese derramamiento de sangre, porque ellos incurrieron en muerte al desobedecer, se podía tener una comunión y unas promesas apuntando a Cristo. Uh-huh. Ahora, ¿qué hicieron los patriarcas? Los patriarcas creyeron a la palabra de Dios, creyeron a Dios, que Dios era fiel para cumplir esas, y es lo que nos está diciendo Hebreos, o sea, ellos creyeron a Dios. Exactamente. Y ellos creyeron en lo que acontecería en el futuro, y nosotros de la misma manera se nos demanda una fe salvadora, uh-huh, que crea a lo que ya aconteció y a la palabra de Dios, a las otras promesas que están por cumplirse. Y en el mismo sentido de que los patriarcas, como lo acabamos de ver, ellos no veían la ciudad celestial, nosotros tampoco, ¿verdad? Todavía, pero la esperamos y tenemos esa convicción que algún día estaremos allá. Entonces, esa fe, por eso también decimos parte de que esa fe, la misma que tenía Abraham, la misma que tenía Moisés, la misma que tenía Abel, todos ellos, los que ustedes pueden pensar, David, que ahora vamos a ver el pacto con David, todos ellos tenían la misma fe que usted y que yo, ¿verdad? Ajá. Ahora, si Dios no establece ese sistema de sacrificios y Dios morando con ellos, Dios los iba a matar. Oh, claro, sí. Dios los iba a matar. ¿Por qué? Porque Él es santo y el hombre no puede acercarse a Dios sino es a través de una relación de pacto. Así es. ¿Alguien más tiene un comentario o pregunta hasta aquí? Hermano Arnaldo. Tal es así la comunión que Dios exige con su pueblo en santidad,
que viendo cómo Dios se comunicaba con Moisés, cuando Dios le presentó a Moisés, dice, te mostraré mi gloria. Dice que lo que vio Moisés fue su espalda, pero en el relato vemos cómo dice, cuando Dios pasaba por delante de Moisés, Dios le dijo a Moisés, vira tu rostro, y Dios puso su mano para tapar a Moisés. Y era Moisés, era un siervo fiel de Dios, pero cómo hay una distancia tan grande entre la santidad de Dios y nuestra condición humana. Pero aún así, Dios en su eterno amor hizo que restaurar esa relación con nosotros, poniendo a su Hijo como sacrificio. O sea, podemos ver nuestra condición, que es imposible comunicarnos con Dios, pero cómo Dios hizo todo por amor a su nombre para poder restaurar esa relación con nosotros, para que nosotros volviéramos a cumplir el oficio por el cual Dios nos hizo, que es ser sus adoradores. Así es, así es. Ahora vemos, ya lo hemos estudiado aquí varias veces, lo hemos visto varias veces, que entendemos que todo lo que hizo Dios, ¿cuál fue el principio? ¿Fue lo que le movió? El amor, ¿verdad? Lo vemos en Romanos 8, 28 a 30, vemos la cadena de oro, ¿no? Lo que se le conoce como la cadena de oro. Pero ya cuando entendemos toda la doctrina y lo vemos que eso empezó desde antes de la fundación del mundo, pero lo que lo empezó todo fue el amor de Dios, lo que lo movió. Lo que decía el hermano Arnaldo, ¿verdad? Bueno, ¿hasta aquí o alguien más? Bueno, vamos a seguir. Como parte de este contexto, hermanos, que estamos viendo para introducir al pacto davídico, entendemos, y cuando leemos el libro de Josué, que ellos entraron a la tierra, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas. No vamos a hacer un recuento de todo porque nos tomaría muchas clases, pero entendemos que ellos entraron y de alguna manera podemos decir que todo estaba bien, ¿verdad? Pero cuando ustedes leen Josué, los que ustedes ya han leído Josué, entienden que no todos los pueblos que estaban ahí asentados cuando el pueblo de Israel entró y fueron expulsados o exterminados. Algunos pueblos quedaron todavía ahí, ¿verdad? Quedaron todavía ahí. Entonces, si ustedes pusieron atención en los textos que hemos estado leyendo, decía ahí que todas las promesas de Dios se cumplían, ¿verdad? Y que esa tierra iba a ser ¿para quiénes? Para los israelitas. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo Dios prometió que se les dio a Israel esa tierra, pero hay unos pueblos todavía que se quedaron? Debe de haber algún motivo, ¿verdad? Debe de haber un por qué se quedaron ahí. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que siguiente que vamos a ver. Josué 13, ya pasando a Josué 13, en el versículo 1 al 6, vemos cómo estos pueblos, y ahí nos mencionan los pueblos, si ustedes lo quieren leer en sus casas, no lo voy a leer, fueron los pueblos que quedaron ahí asentados en la tierra. Y para resumirlo, eran los filisteos, los gesureos, cananeos, filisteos, sidonios, amorreos y los giblitas. Estos pueblos se quedaron ahí. Y entonces vamos a ver el por qué Dios los dejó ahí cuando ya les había prometido al pueblo de Israel que iba a ser solamente para ellos. Vayan a Josué 23, y esto sí lo vamos a leer. Y bueno, también ahí, para nada más en lo que ustedes encuentran, Josué 23, en el versículo 1 de Josué 13, antes de que mencione estos pueblos, dice: siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y mencionando a estos pueblos que les acabo de mencionar. En Josué 23 vamos a empezar a partir del versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus. Estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, no los sirváis,
No os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y último, 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Aquí vemos las indicaciones de Josué cuando ya está a punto también de morir. Él ya es viejo, ya están en la tierra, ya tienen unos años, pero quedan algunas tierras. Y vemos y entendemos que Dios los va a hacer que los arrojen, que los exterminen, o que esas tierras, en otras palabras, sean para el pueblo de Israel. Más adelante, hermanos, vemos las mismas escrituras y nos vamos a dar a entender específicamente por qué todavía porque aquí todavía muy claro no se puede ver por qué se han quedado estas naciones, ¿verdad? O estos pueblos. Pero más adelante las escrituras nos van a decir el por qué. Y esto es relevante y va a cobrar mucho sentido, ya que Dios tiene un propósito para todo. Y como se los dije desde el principio, el por qué se quedaron esas naciones. Vemos providencia en estos acontecimientos, la providencia de Dios. Josué lo podemos ver tipológicamente, hermanos, que en ese momento donde estamos podemos ver a Josué tipológicamente como un protorrey, no como Moisés, que era un mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Israel, sino más como un protorrey, porque era un líder, ¿verdad? Él dirigió al pueblo de Israel, dirigió una guerra santa, ¿verdad? Al conquistar la tierra cuando entraron y mataron a muchos pueblos, y él era como un líder en ese sentido para el pueblo, pero no era como un rey. Por eso es un protorrey, si se le puede llamar así. Lideró al pueblo, hizo cumplir también, si algo que notaron aquí en esto que yo leí, que era, se me pasó, pero decirles, pero esto que acabo de leer, era importante porque ahí hay algo muy clave que habla que Josué tenía que asegurarse de que el pueblo cumpliera ¿qué? La ley de Moisés, muy bien. Es importante entender esto porque era él un ejecutor, a él no se le dio la ley, él no mediaba con Dios a través y del pueblo, eso era el papel de Moisés, pero Josué fue el ejecutor de la ley de Moisés, entonces él se tenía que asegurar de que ellos cumplieran eso. Ahora, ustedes recuerdan el libro de Josué, ¿verdad? ¿Pasó o no pasó? Que cumplieran la ley. ¿Sí? ¿No? No pasó, ¿verdad? Como les dije al principio, si lo podemos ver y lo podemos entender a grandes rasgos, el libro de Josué medianamente podemos decir que el pueblo estaba haciendo bien, ¿verdad? Le iba bien, estaban en la tierra, conquistaban, les pasaban algunas cosas, pero podemos decir que estaban bien. Bueno, con la aclaración, hermanos, de lo que les estaba diciendo de Josué, de que es un proto-rey, pero no es un rey. Entendamos eso, ¿verdad? Y esa es la aclaración que tenemos que ver, porque su liderazgo terminó con ¿qué? Ese liderazgo que tenía Josué terminó con ¿qué? ¿O cuándo terminó? ¿Con qué, perdón? Con su muerte, muy bien. Hasta ahí terminó. No había una descendencia, no era una dinastía, como se va a presentar con ¿quién? Con David, ¿verdad? Y a pesar de que vemos y entendemos que antes de David estaba otro rey, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ya más específicamente, probablemente en la siguiente clase, que no creo que me dé tiempo. Pero la dinastía la vemos y es una dinastía que iba a durar para siempre, y era la dinastía de David, de donde vendría el Mesías, ¿verdad? Esa es la diferencia también con Josué. Este papel de Josué que desenvolvió nos prepara para esperar un gobernante permanente y el inicio de esta dinastía de la que les estoy hablando. El libro de Josué describe la conquista completa de la tierra, exceptuando por esos pueblos que acabamos de mencionar, y como la distribución de la tierra. También vemos ahí, si ustedes quieren ver específicamente en dónde se distribuyó, en qué libro, ahí van a poder ver cómo se distribuyó la tierra a cada una de las tribus de Israel, que eran los descendientes de Abraham. Y entonces, para resumir todo el libro, porque pues es muy largo, podemos decir lo siguiente, o acontecimientos relevantes del libro de Josué. La conquista de Jericó, ¿verdad? Eso es algo relevante. El pecado de Acán, si ustedes recuerdan. ¿Alguien recuerda qué fue el pecado de Acán? A ver, otra vez. ¿Quién nos escucha? Que alguien, nada más levanten la mano y puede hablar sin el micrófono, no es necesario. Alguien que quiera decir cuál fue el pecado de Acán. El hermano Nambo. Parte de que cuando conquistaban a un pueblo, bueno, dígalo, hermano, ya tiene el micrófono. Sí, cuando entraron a Jericó, que miró los lingotes de oro y se los codició, ¿verdad? Tomó para él.
Tomó un manto, tomó los lingotes de oro y tomó plata también, ¿verdad? Cuando Dios les había dicho que cuando conquistaran a estas naciones o a estos pueblos que estaban ahí, conquistaran, ¿y qué tenían que hacer con lo que cuando ya que habían conquistado? Destruir todo y no quedarse nada. Pero Acán codició, ¿verdad? Y entonces el pecado de Acán le perjudicó a él solamente, a todos, ¿verdad? Vimos cómo Dios era muy específico en este momento de la historia del pueblo de Israel, como aunque Acán fue el que se quedó el oro, la plata y un manto que recogió y lo enterró debajo de su tienda, habla la escritura, le afectó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque empezaron a ser derrotados, ¿verdad? Porque estaban en ese periodo en que iban conquistando esos pueblos que estaban en esa tierra y les estaba yendo bien. Pero Dios les dice que había un anatema, es la palabra que se usa en el relato de Acán, que había un anatema entre ellos y que por culpa de él estaban siendo vencidos. Entonces, para que veamos cómo Dios en ese sentido se mantiene firme y constante, en el que el pecado lo toma igual, ¿verdad? No en unas partes lo toma menos y en otras es más misericordioso, en otras partes es más enojón, si lo podemos decir así, y en otras más misericordioso. El pecado siempre, Dios es constante en cómo lo ve porque Él es santo, ¿verdad? Sí, adelante. Hay una expresión, dice que Dios no se hace de la vista gorda con el pecado. Claro, sí. No se hace de la vista gorda, o sea, él no lo va a dejar pasar impunemente. Y ese es el reflejo del pecado de Acán. Le afectó a todo el pueblo, ¿verdad? Bueno, otro acontecimiento relevante era la alianza con los Gabaonitas. La alianza con los Gabaonitas era un pueblo que estaba ahí, pero me llama la atención y lo quise mencionar aquí porque si ustedes recuerdan eso cuando lo están leyendo, si ustedes recuerdan, los Gabaonitas vivían ahí en la tierra, iban a ser conquistados, pero vieron que ya venían a conquistarlos y ¿qué hicieron? Se pusieron ropas viejas, se pusieron pieles viejas, los montaron en unos burros o caballos, se disfrazaron, en otras palabras, ¿verdad? Y cuando llegaron ahí y Josué le dijeron, bueno, nosotros no somos de aquí, nosotros venimos de muy lejos, ¿verdad? Venimos de muy lejos y venimos a ver los hechos portentosos que ustedes están haciendo, porque hemos oído hablar de que todas las cosas que ha hecho Dios con ustedes, y los engañaron. Y entonces ellos pidieron que Josué hiciera un juramento con ellos, de que no los iba a destruir. Y a pesar, hermanos, lo importante de que aquí quiero que vean que a pesar de que eso fue un engaño de ellos y que Josué hizo juramento de no destruirlos, Josué después dice que él lo tiene que respetar. Josué no dice, ustedes me engañaron, yo les juré que no los iba a destruir, pero como ya descubrí que me engañaron y que sí realmente eran de esta tierra, el juramento se queda anulado y los vamos a destruir. No, Josué respeta ese juramento. Pero como consecuencia de ese pecado o de esa manera de engañarlo, ¿qué dice Josué a los gabaonitas? Que ellos van a ser leñadores y aguadores para el pueblo de Dios y para el tabernáculo. Y el relato dice que hasta el día de hoy así han sido ese pueblo. Y ese pueblo habitó entre los hijos de Israel. Es interesante ver eso, ¿verdad? Que a pesar de la mentira y del engaño de ellos, Josué respetó ese juramento. Muy bien. Sí, adelante. Podemos ver la soberanía de Dios en su gracia, a pesar del pecado de ellos. Sí, claro. Sí. Ellos, por la gracia del Señor y su soberanía, vinieron a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es maravilloso. Sí. Porque, ¿qué importa ser aguador o leñador, pero ser parte del pueblo de Dios? Y ellos cuando ya Josué les estaba diciendo, le dijo, bueno, haz como mejor te parezca con nosotros, ¿verdad? Mientras no nos mates. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí está lo que les acabo de mencionar. La conquista de la tierra prometida. Y bueno, para terminar los acontecimientos relevantes, también vemos en el relato de Josué que Josué ora para que el sol se detenga, ¿verdad? Si recuerdan, el sol se detenga. Y bueno, y el reparto de la tierra, que también es importante saber qué pasó en el libro de Josué. Bueno, y este entonces es el papel de Josué, como ya lo había dicho, liderar al pueblo de Dios, hacer cumplir el pacto de obediencia o la ley de Moisés, como lo habían mencionado por allá, y ejecutar una guerra santa, que era la toma precisamente de esa tierra que se les había prometido. Hasta aquí, hermanos. ¿Comentarios o preguntas para seguir lo que sigue?
¿Todos estamos bien? ¿Así? Adelante. Yo nada más quería resaltar ahí que cuando cuando Dios les castigó por no haber obedecido a lo que Él les había mandado, es una prueba de que en este pacto Dios, como Moisés, le dice que si ellos obedecían, Dios les iba a hacer bien, pero si desobedecían les iba a ir mal. O sea, es que tenían que hacer como Dios les había mandado, pues, que no había forma de que si desobedecían les iba a ir bien. Se los fuera a pasar, ¿verdad? Sí, como diciendo, bueno, soy tan misericordioso que me hago de la vista gorda y no pasa nada, ¿verdad? Claro, es parte precisamente del pacto mosaico, por eso decimos que Josué fue el ejecutor de la ley de Moisés, ¿verdad? Fue ejecutor. Y en esa ley precisamente, haces bien, era condicional. Haces bien, te iba bien. Haces mal, maldiciones. Y en este caso, los empezaban a conquistar. Y ese es un patrón que vamos a ver después. Si ustedes siguen, después de Josué, ¿qué libro sigue, hermanos? Jueces. Muy bien. Jueces, cuando vemos nosotros en el libro de Jueces, ese era el patrón. Ya me adelanté a lo que les voy a decir, pero bueno, está bien. Ese es el patrón del libro de Jueces, si ustedes lo leen. Hacían bien, se les levantaba un juez, se arrepentían, Dios los salvaba, el juez moría y ¿a qué regresaban otra vez? A lo malo, al pecado, a la idolatría, y así era el patrón, una y otra vez, y Dios les levantaba otro juez y otro juez y otro juez. Muy bien. ¿Nadie más? Ok, vamos a seguir en lo siguiente. Ahora, vamos a entrar a los problemas de este pacto, a los problemas que se enfrentaba cuando se iba a dar este pacto, ¿verdad? Y vemos cómo a veces Israel era desobediente en lo que les acabo de decir y porque por consecuencia era derrotado. Pronto surgieron esos problemas en la tierra, ya estando ahí sentados. Por eso les decía, en el libro de Josué medianamente podemos decir que les iba bien, ¿verdad? Vamos a Jueces 2. Jueces 2. Y vamos a empezar en el versículo 10. Jueces 2, 10. Les doy unos segundos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y hasta el 12, por favor. 2. Del 10 al 12. Sí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Muy bien, gracias, hermano. Y aquí habla acerca de aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿De qué generación está hablando aquí, hermanos? De Josué. ¿De Josué? Y sus contemporáneos. ¿Qué generación podríamos decir que es? ¿La tercera, la quinta, la segunda? La generación que entró a la tierra prometida bajo Josué, que es la segunda generación. ¿Cuál era la primera generación? La que murió en el desierto, la que fue sacada de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Esa es la primera generación. Murieron precisamente también por desobedientes. Ustedes dense cuenta, hermanos, que tanto con la primera generación perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por necios, por desobedientes, por idólatras, y perecieron ahí. Segunda generación entra con Josué y medianamente les fue bien, pero también tuvieron sus cosas y pasaron por el pecado. Cosas ahí, en el libro de Josué lo podemos ver. Ahora, esta generación de la que estamos hablando en el libro de Josué es la tercera generación ya. Imagínense ustedes los que ya están de mi edad más o menos, por ahí, más o menos, ¿verdad? Estamos jóvenes todavía. Pero nosotros que ya tenemos hijos, imagínense que nosotros somos la segunda generación que entramos ahí. Y nuestros hijos es la tercera generación. ¿Y qué habla ahorita aquí lo que acaba de leer el hermano? Se apartaron de Dios, la tercera generación. Ellos ya no conocían, y por eso les decía también hace unos momentos, que a veces nosotros perdemos el conocimiento de que esto no es a nosotros pasamos de una hoja a otra, pero pasa tiempo en todo lo que hemos leído, ¿verdad? Y ya estamos aquí con la tercera generación desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Y vemos cómo esa tercera generación, y lo puse en contexto de ustedes, digamos, nuestros hijos, se apartaron de Dios. Ellos ya no conocían lo que sus abuelos, nuestros padres,
suponiendo que nosotros somos el pueblo de Israel, ellos ya no conocieron todo lo que pasaron de esclavitud en Egipto, las maravillas que hizo Dios, todo lo que hemos leído, los pactos para sacarlos de Egipto. Nosotros sí, como segunda generación, porque lo vivimos de cierta manera en Egipto, pero ellos ya estaban en la tierra prometida, en donde iba a fluir leche y miel, en donde era la tierra para disfrutar la promesa que se les había dado, y ellos se apartaron hacia los Baales, hacia los ídolos, hacia todo eso, idolatría, en una sola palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Y hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, es como lo dice la Escritura. Vamos ahí mismo en Jueces 2, ahí donde estábamos, vamos al 16. Y leo: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. ¿Cuál pacto? El de Moisés, muy bien. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones. Y ahí está la clave de lo que les dije hace ratito: ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. A esas 6 naciones, esos 6 pueblos que les dije, los filisteos, los glibitas, todos ellos, los amorreos. 22, para probar con ellas a Israel. ¿Cuál era el motivo de que Dios dejó a esas naciones ahí? ¿Y aquí qué dijo? ¿Qué dice? Para probar a Israel. Vamos a seguir leyendo. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Y ahora ya cobra mucho sentido lo que en el libro de Josué vemos que dejaron esas naciones. ¿Por qué? Si les había prometido la tierra solamente para ellos, para probarlos. ¿Y qué pasó con esta tercera generación? No hicieron caso, ¿verdad? No entendían. Aunque se les levantaba el juez y pedían misericordia y todo, los libraban, el juez los libraba, todo estaba bien, moría el juez, volvían a la idolatría. Y esa es la razón que Jehová sabía, Dios sabiendo, siendo omnisciente, Él sabía que iba a pasar esto, ¿verdad? Y esa es la razón por qué allá atrás dejó a las naciones. ¿Alguien que se acuerde de quiénes fueron los jueces? Digo, no que mencionen todos, pero ¿alguien? ¿De un juez? ¿Alguien muy famoso? Sansón, ¿verdad? Gedeón. También alguien importante en el relato. Débora. Y todos esos jueces los levantaron. Pero como tal, hermanos, el punto es, y porque ya vamos a terminar, el punto es que como tal, Israel no tenía un líder como era Moisés, ¿verdad? O como era el patriarca Abraham. Hasta ahorita solamente tenían esos líderes, si se les puede decir, provisionales, que se les llama jueces, ¿verdad? Pero no tenían eso. Pero es importante ver que cuando lleguemos al pacto davídico, vamos a ver algo muy interesante que no me quiero adelantar porque es muy interesante y quiero que lo veamos a detalle. Es importante ver cómo el pueblo tenía todo para funcionar bien. Tenía una ley, tenía una tierra. ¿Se acuerdan cuando vimos que era un gobierno o que era un reino? La definición era un pueblo, ya era un pueblo como tal, tenía una tierra como tal, tenía una ley como tal, tenían todo para funcionar. Pero simplemente que la tercera generación se apartó a la idolatría, la tercera generación. Muy bien. ¿Por qué, hermanos? Y con esto yo creo que voy a terminar. ¿Por qué Dios castigó a esta tercera generación? Y lo acabo de decir. Idolatría. ¿Y qué es eso? Yo sé que es pecado, pero vámonos más
al concepto de lo que estamos viendo de pactos. ¿Cómo dijo? Ok, eso que están diciendo, ¿qué es? Que estaban en palabras de lo que estamos viendo de pactos, ¿qué es? Romper el pacto, violar el pacto. La ley, lo que se les dio, la ley de Moisés, la estaban rompiendo, la estaban violando, estaban faltando esa ley que se les había dado desde antes, ¿verdad? Esa idolatría, esa cambiar la adoración verdadera por una adoración idólatra, todo eso que estaban haciendo, ese pecado era romper el pacto, violar el pacto. Eso es lo importante. Y rompieron el pacto mosaico y por lo tanto no podían, si ellos, ahora regresemos al pacto mosaico, ya les iba a dar la respuesta. Regresemos al pacto mosaico. Si ellos, lo que ustedes están diciendo, que rompieron y violaron el pacto mosaico, por consecuencia, ¿qué tenía que pasar? ¿Cuál era el castigo directo? Porque podemos decir algo muy general, pero ¿cuál es el castigo directo de violar ese pacto? Muerte y ¿qué más? Acordémonos de algo terrenal, porque acuérdense que él dice, por ahí vas. Cortarlos, desecharlos. Bueno, en otras palabras podemos decir que la promesa que ellos disfrutaron con Josué era el disfrute de la tierra, ¿verdad? Pero entonces violaron el pacto, entonces la consecuencia era que no disfrutaran de la tierra. Y que de ahí iba a venir ¿qué? Por eso venían pueblos, los atacaban, mataban y todo, y ellos no podían disfrutar de esa tierra, porque, como lo dijo la hermana Lili, allá en el pacto mosaico decían, ok, estas son las bendiciones si haces bien, estas son las maldiciones si haces mal. Es algo, ¿verdad? Entonces no podían disfrutar de esa tierra donde ya estaban. Eso es importante notarlo. Antes de tomar la tierra, en el contexto del pacto mosaico, hermanos, Moisés había dado muy claramente la ley, que es lo que estamos mencionando ahorita. Esto es las promesas tanto como las amenazas de Dios hacia el pueblo, a la generación que entró en la tierra, que dijimos que era la segunda generación, ¿verdad? Ellos eligieron la vida mediante la obediencia. Medianamente estaban bien, ¿verdad? En el tiempo de Josué, por decirlo así. Sus padres, la primera generación, murió en el desierto debido a su desobediencia e idolatría. La tercera generación nació y creció en la tierra prometida. Ellos no entendieron, puesto que no vivieron lo que costó llegar a donde ellos se encontraban. A ellos ya les tocó muy fácil, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros podemos pensar a nuestros nietos o a las generaciones siguientes que estén en este país y que nazcan aquí, a lo mejor ellos ya no van a entender nada de lo que les costó a ustedes tal vez llegar a este país, ¿verdad? Más o menos para que puedan, ellos ya no van a entender eso. No van a entender absolutamente de lo que a ustedes les costó llegar aquí y hacer una vida, ¿verdad? Muy bien. Esta generación creció en la tierra y era perezosa y era idólatra. Cuando ustedes lo leen en el libro de Jueces, era perezosa, era idólatra. Entonces, en el libro de Jueces, hermanos, vemos cómo este patrón que era desobedientes, los extranjeros los oprimían y había un libertador y eran restaurados los jueces. Vemos que no había un líder o un rey como tal. El pueblo no tenía una centralidad, un liderazgo, una cabeza que los guiara como lo era Josué o Moisés. No había nada de eso, solo era algo temporal. No había obediencia a la ley de Dios. Y con esto termino. Ya no voy a dar paso a comentarios y en la siguiente clase podemos hacerlos. Jueces 21-25 dice lo siguiente: en estos días, en los días de la tercera generación, no había un rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el contexto del pacto davídico. Vamos a ver un poquito más respecto a esto para que nosotros, para que nosotros podamos entrar de lleno al pacto davídico y entendamos muy bien en qué contexto se dio y por qué se dio, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das. Te damos gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Tu Espíritu es el que nos enseña, tu Espíritu es el que nos aclara, hace que entendamos tu palabra y cómo tu plan a través de cientos de años, Señor, se viene desarrollando, cómo nosotros podemos entenderlo y saber que tú eres soberano sobre todo, que todas tus promesas se cumplen, que aunque a nosotros a veces dudamos, Señor, de que escuchas nuestras oraciones
o que a veces dudamos que alguna promesa tú la vayas a cumplir, tus escrituras nos dicen lo contrario, Señor. Las escrituras nos confirman quién eres tú, qué has hecho tú y a quién le debemos dar la honra y la gloria, que eres tú, Señor. Te damos gracias y te pedimos por el predicador el día de hoy, que tú le des de tu espíritu, que le des de nuevo, que le des conocimiento, Señor, y que él pueda hablar a tu congregación, Señor, a tu iglesia, y que todos seamos edificados para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.